Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Expone la doctora en Ciencias María Guadalupe Soriano Hernández. Junto con el equipo de investigación, hemos titulado a esta investigación Microempresa Familiar, una mirada desde la investigación emergente en contextos de prepandemia y pandemia. Nos interesó esta investigación dado que en este periodo de pandemia por el que atraviesa el mundo y desde el ámbito de la investigación, las metodologías a las que recurrimos como investigadores han tenido que adaptarse, así como han tenido que adaptarse todas las organizaciones que forman parte del campo económico. Vemos que existe un antes y un después, aunque ese después aún no ha concluido, donde se observa que muchas entidades de diversas magnitudes han cerrado y otras han tenido que hacer grandes esfuerzos para mantener su continuidad. En realidad, esto representa un problema muy fuerte, dado que los cierres de negocio no solamente se consideran como cierre de negocio X, sino que presentan un problema en el que se condiciona la estabilidad económica de muchas familias y las deja a merced de la incertidumbre. Por lo tanto, la finalidad del presente es hacer un comparativo de los problemas por los que atravesó una microempresa familiar antes de la pandemia versus los problemas por los que atraviesa en contexto de pandemia. Como antecedentes vemos que el INEGI en 2019 mostraba que el 99.8% de los establecimientos del país eran micros, pequeños y medianos negocios. Este mismo instituto realiza un estudio sobre la demografía de los negocios con el propósito de identificar los cambios en las MIPYMES y vemos que en el 2020 consideraba que había 4.1 millones de establecimientos como micro, pequeños y medianos negocios reportados por los censos económicos y el mismo estudio considera que para a finales de ese año habían sobrevivido solamente 3.9 millones, es decir, un 79.2% del total de negocios. En el 2021, el estudio para la demografía de los negocios estimó que nacieron 1.2 millones y cerraron 1.6 millones entre octubre del 2020 y julio del 2028. En esta cuestión también consideró este mismo estudio que por cada 100 personas que estaban ocupadas en 2019, 20 personas dejaron de trabajar por los establecimientos que murieron en 2020 y en 2021. Por lo tanto, la situación se presenta bastante problemática en la microempresa familiar y no se muestra como alentadora, de tal forma que representa una área importante para estudiarse. Vemos que dentro de estos esfuerzos que hace la investigación, tenemos a la investigación emergente como una estrategia útil y válida en tiempos de caos. La investigación emergente asume como característica básica la diversidad de paradigmas y enfoques que coexisten en un nuevo reordenamiento cultural. Permiten observar el fenómeno, reordenar las ideas y buscar nuevos horizontes que dan respuesta a lo que acontece en la actualidad. De tal forma que la investigación emergente nos posibilita y nos da todas las herramientas necesarias para que podamos llevar a cabo una buena investigación. En cuanto a la descripción del método, se realizó a través de un método deductivo con un enfoque descriptivo transversal, con técnica documental. Se realizó un comparativo entre investigaciones realizadas en la microempresa integradas a sectores de comercio y servicios en 2016 y publicada en 2018 y en el sector servicios en el año 2020, publicada en el 2021. Como antecedentes vemos que en el año 2020 la situación para la microempresa se presentaba difícil, dado el contexto globalizador en el que el país estaba inserto y en el que seguimos insertos. Con todas esas problemáticas que iba solventando, continuaba con un avance lento, pero dando cumplimiento al objetivo que era el de apoyar a la subsistencia familiar. En México, en muchas ocasiones se crean este tipo de entidades precisamente para dar autoempleo y en este autoempleo se integra a todos los participantes de la familia. ¿Qué encontramos? Que la problemática que estaba presentándose referida por los negocios en ese entonces de los sectores de comercio y servicios, en su mayoría eran cuestiones que se identificaban con un manejo interno. Principalmente se observaban cuestiones de operación informal, eh, o el inicio del negocio de manera empírica sin llevar a cabo estudios de marketing o de planeación, problemas con los inventarios, problemas con el tipo de liderazgo de quien asumía ser el dueño de la idea y por lo tanto de la empresa. Y en algunos casos, el peor problema era que tenían costos fijos muy elevados.
En el 2021 se realiza el estudio con la finalidad de detectar las estrategias seguidas en la gestión orientada a la sostenibilidad que realizaron las microempresas en la búsqueda de la supervivencia en un contexto de pandemia en el ámbito de los servicios de alimentos. Este sector es uno de los más perjudicados. Aquí realizamos 10 entrevistas semiestructuradas a microempresarios. Esto se hizo en pleno apogeo de la pandemia y vimos que las acciones que estaban llevando a cabo se orientaban al logro de la continuidad por ser empresas dedicadas al servicio de alimentos. No pasó desapercibido que como principal estrategia se encontró su adaptación. Veíamos personas que no tenían la más mínima idea de qué eran las redes sociales y sin embargo empezaban a hacer uso de ellas, uso del WhatsApp, empezaron a trabajar el servicio para llevar, a adecuarse de manera directa y rápida, así como a la integración de todos los miembros de la familia en un afán de seguir brindando el servicio. ¿Qué observamos como conclusiones? Que bueno, antes de la pandemia la problemática se presentaba hacia el interior. Eran cuestiones que estaban directamente correlacionadas con la gestión que tenía que hacer un ente en razón de llevar su propia administración. ¿Qué vemos después en el pleno apogeo de la pandemia? Vemos empresas que tienen que buscar la forma de adaptarse con la nueva tecnología y a partir de ella empezar a brindar un servicio que además les requiere adecuarse a todas las cuestiones que están marcadas por las autoridades de la salud y que esto les está representando en realidad un aumento total en los costos fijos. No tienen el nivel adecuado de empleados, dado que muchas de esas personas tienen miedo de presentarse a trabajar en estas condiciones y por lo tanto ese miedo pues hace que se dé mucha rotación de personal dado que se enferman o bien se sienten con pocas posibilidades de poder brindar el servicio. Esta es una de las bibliografías, estas son las bibliografías que hemos considerado para llevar a cabo este estudio y pues no me queda más que darle las gracias por la atención prestada. Espero que nos volvamos a ver en algún otro congreso. Gracias por su atención.